Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta primera mesa de trabajos. Vamos a seguir en principio el orden en el cual están presentados en el programa. Así que vamos a primero escuchar a Miguel Lares. Su trabajo se titula No hay me duele sin espejo. La idea es que podamos escuchar los tres trabajos y después abriremos un espacio para intercambio, preguntas. Así que bueno, ¿lo escuchamos a Mier? Bueno, yo me voy a parar para hablar, me siento más cómodo parado. Buenos días, un agradecimiento a los colegas amigos del comité organizador. Bien. La tregua es una obra de Primo Levi que narra la experiencia que tuvo de confinamiento en tránsito a Italia, habiendo pasado un tiempo en el campo de concentración de Auschwitz. En ese relato da testimonio de un niñito cuya corta vida había bordeado el anonimato. Parecía tener unos 3 años, nadie sabía nada de él, no hablaba ni tenía nombre. Sus ojos, perdidos en su cara triangular y demacrada, emitían destellos terriblemente vivos, cargados de súplica, de afirmación de la voluntad de desencadenarse, de romper la tumba de su mutismo, nos cuenta el autor. El niño estaba paralizado de la cintura para abajo y tenía las piernas atrofiadas y delgadas como palitos. En el contexto de aquel dormitorio colectivo del horror, Levi, con una extraordinaria agudeza, nos comenta la diferencia del trato anonadante que le dispensaban a este niñito unas muchachas polacas, nos dice Levi, demasiado tiernas y demasiado vanas, que lo mareaban con caricias y besos, pero rehuían su intimidad. Trato que diferencia a Levi de aquel concedido por un muchacho húngaro llamado Henek, de 15 años. Henek se pasaba la mitad del día junto a la cuna de la pequeña esfinge, inmune a la tristeza de ese poder triste que emanaba del niño, le llevaba de comer, le arreglaba sus mantas, lo limpiaba sin repugnancia y le hablaba en húngaro con voz lenta y pausada. Luego de un periodo de esa rutina hecha de atención y palabras, de contacto y sonidos, el muchacho húngaro anuncia en el dormitorio de los mayores que el pequeño había dicho una palabra incomprensible, algo parecido a mastlo, matisclo. Este lugar, este dormitorio, estaba habitado por gente que provenía de diversos lugares de Europa, por lo tanto que portaban diversas lenguas. A partir de ese momento, en el silencio y la oscuridad de la noche, todos los mayores empiezan a aguzar el oído para escuchar los fonemas del niño, tratar de comprenderlo. Pero la palabra nunca fue descifrada. El niño muere en marzo de 1945 y nos dice Levi, muere libre pero no redimido. Esta breve historia, que a mí me parece muy interesante y que forma parte de un librito de Agamben que se llama Lo que queda de Auschwitz, remeda la tragedia y evoca al héroe trágico. Héroe trágico que se encuentra privado de la palabra y que tiene como único lenguaje el silencio. Sabemos que Freud asociaba el camino del héroe justamente con el sufrimiento y se preguntaba por qué el héroe debe sufrir. Y del dolor que aflige al héroe se dice que es aquello que lo acompaña hasta el fin de sus días. Y quizás el dolor es lo único que queda de él, lo único que lo representa. Bien, aunque no descifrada esa palabra, ese fonema, yo entiendo que este fonema torna visible al cuerpo infantil de este niñito.
Y sabemos que desde una anécdota familiar, Freud comenta alguna vez que hay más luz cuando alguien habla. Es una historia que seguramente ustedes recordarán en las obras completas. 3 veces la menciona y la relaciona a una historia de que está involucrado su hijo y la tía de su hijo. Esta luz que ilumina, haciendo aparecer el cuerpo de un niño, procede de la cadencia, del ritmo y de la melodía del lenguaje. Bien sabemos que el cuerpo no es natural y que su institución depende de una operatoria compleja. A propósito de esto, en el seminario de Sintom, Lacan alude a la palabra paterna y a lo que está en dicha palabra del lado de la fonación. Y esa fonación como algo que merece vivir en la melodía. Y la melodía como algo que tiene efecto sobre la madre. Los cuidados maternos están ritmados primordialmente por eso que merece vivir en la melodía. Y es desde la rítmica del cuidado, del arrullo, del arrope, del contacto, de la presencia, de la ausencia, que es que cobra visibilidad la imagen del cuerpo perinatal y neonatal. La rutina que comentábamos del muchacho húngaro, sentado al lado del pequeño, comienza a poner en juego algo del orden de la prosodia. Y la prosodia, como siendo una dimensión que atañe a la teoría del lenguaje, pero que en la vertiente de la palabra está más ligada al canto que a la dimensión del sentido de las palabras. Y la prosodia, bajo la forma de la cadencia, no necesariamente involucra lo sonoro. Los cuidados maternos son una sonata, pero una sonata en la cual lo sonoro puede estar extraído. Y eso nos pone en la pista, me parece a mí, de una invocación en la que hay una esquicia entre sonoridad y voz. Subrayo esta nota sobre la esquicia porque mientras nos encontramos en la anterioridad lógica de la tumba del mutismo o de esa máscara de los ojos perdidos en la cara triangular y demacrada, asistimos a la encarnación de un intervalo mínimo entre sonido y voz, o de una distancia exigua entre visibilidad e imagen. La sonoridad comienza a quedar extraída cuando aparece el fonema maxlo matriclo. Y algo de la visibilidad queda en falta cuando la rutina del muchacho húngaro instala una mirada en la asistencia del chiquito. Esa mirada que también se pone en juego cuando los adultos comienzan a usar el oído en la oscuridad de la noche. Y es en la oscuridad de la noche en la cual también comienza a visibilizarse el cuerpo del niño. Me parece extraordinario e interesante la distinción que hace Levi, tan aguda respecto al trato dispensado por las muchachas polacas y la asistencia brindada por el muchacho húngaro. Y la alusión que hay al ruir a la intimidad, porque la intimidad no debe soslayarse, porque supone un límite, una barrera, ¿a qué? A la obscenidad. ¿Y a la obscenidad de qué? A la obscenidad de una visibilidad absoluta o de una invocación total. La visibilidad o invocación absoluta son parte del programa de Auschwitz. Pero el programa del adolescente, el que comienza a aplicar en la asistencia del niñito, va en otra dirección. Y va en la dirección de una imagen que no sea toda y de una voz que no sea absoluta. E interesa subrayar esto porque yo entiendo que la posibilidad de reconocimiento de una imagen o de la apropiación de una voz se sustenta en que la imagen no sea infinita ni la voz sea absoluta. Esta extracción de la mirada y de una voz sustenta esa apropiación.
Y también indica una cosa, que entonces hay una abertura en la imagen y un intervalo en la dimensión invocante. Y voy a plantear una indicación que está acá en el escrito, que es una indicación difícil, pero que tiene que ver que tanto la abertura en la imagen como el intervalo en la voz están en la base de una posibilidad, la del pasaje de la voz a la dimensión de la imagen y la de la mirada que se vuelva sonora. Música que se visibiliza e imagen que se sonoriza. Hay algo en la escena de Henneck y la pequeña esfinge que promete justamente la institución de lo visible e invisible en esta operatoria. Y con esto la institución del cuerpo en esa operatoria compleja que mencionaba antes. Una cierta consonancia o una falta sobre otra. Y con ello la posibilidad de un espejo con bordes, que yo creo que es la condición para que el niñito pudiera haber dicho en algún momento, me duele. Gracias.